con Facundo Balbini sobre el municipio de la ciudad de La Plata, que tiene un superávit de casi 6.000 millones de pesos, y están en contra de poder pagar la suma fija de 60.000 pesos que propuso el ministro de Economía, Sergio Massa. Para seguir hablando de esto la tenemos a Janina Lamberti del otro lado. Ella es la presidenta del el bloque del Consejo Deliberante del Frente de Todos de la ciudad de La Plata, es investigadora adjunta del CONICET y pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Janina, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y todo el equipo de Nada que Decir. Hola, buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Escucho un poquito cortado. A No sé si ver, ustedes me escuchan bien. sí, ahí te escuchamos bien. Vamos a tratar Bueno, de poder sacarlo. Bueno, Janina, ayer vi un comunicado tuyo en Twitter que acompaña la reflexión de Facu Albini también, en la que el municipio, a pesar de tener un superávit de 6.000 millones de pesos, se niega a pagar la suma fija que propone el ministro. totalmente. Mirá, el municipio de La Plata el año pasado tenía un presupuesto asignado, luego los recursos se incrementaron bastante por la cuestión de varios impuestos que están asociados obviamente a la misma inflación, y terminó teniendo un presupuesto bastante grande el año pasado, que no llegó a gastar, pero no llegó a gastar el 22% de ese presupuesto. Le sobraron básicamente 6.000 millones de pesos. En su Sí, momento, cuando fue la rendición de cuentas, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que habiendo tantas necesidades en nuestra ciudad, incluso en ese momento hablamos de los paupérrimos salarios que tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, sí, están por debajo de la línea de pobreza en el 95% de los casos, salvo los que son funcionarios, el resto vive realmente mal, y dijimos, ¿cómo no se pudo hacer un esfuerzo a fin de año, por lo menos, para tener una paritaria que alcance la inflación? Digo, en la sí. provincia de Buenos Aires lo hizo, pero en el municipio de La Plata siempre está varios puntos por debajo. Te pregunto, Y en ese sí, no, sí, perdón, sí, sí, sí. no, que en ese contexto este año, digo, las cuentas no sabemos cómo vienen porque hay un incumplimiento de parte del municipio que tiene que ver con compartir la clave RASAM, que es la que nos mostraría en tiempo real básicamente cuáles son los ingresos y los egresos de las Sí. cuentas municipales. Eso es algo que, bueno, que el municipio incumple en clara ilegalidad, digamos. Entonces hay un juicio por eso, hay una presentación hecha por eso. No tenemos idea de cómo viene, pero sí sabemos que durante el primer trimestre que se hizo como una publicación de cómo venían los gastos, Sí, se invirtió, bueno, en publicidad y propaganda muchísimo más de lo que en el primer trimestre, en los primeros 3 meses del año, se invirtió ya el doble de lo que estaba presupuestado para todo el año, y claro. más de 100 millones de pesos. No, es En un montón. otras áreas, mucha subejecución. Digo, hay una situación, yo no sé cómo vienen las cuentas, pero sí sé que las prioridades del intendente Garro no son necesariamente la de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras municipales. Y está más en modo campaña. En Sí, ese contexto es que nosotros salimos con este comunicado, porque nos llama muchísimo la atención que el municipio no pueda hacer un esfuerzo para pagar esta suma, sabiendo además que viene atrasada la paritaria municipal, ¿no? Y con un superávit, ya te digo, el año pasado de 6.000 millones, que no sé qué habrá hecho con eso, porque no nos han dado explicaciones, pero todo el mundo sabe que muchas veces se pone en plazo fijo, digo, esa plata la van actualizando, es un superávit que tiene el año pasado, más todo lo que está poniendo la provincia este año en el municipio de La Plata, en fondo educativo, en un montón de cosas que todavía no vimos los gastos, digo. El municipio de La Plata tiene muchos ingresos, sí. y me parece que hay que pensar la manera de, en esta coyuntura, hacer todos los esfuerzos para o bien tener una paritaria acorde a la inflación o bien esta suma fija, digo, pero algo tiene que hacer, y ninguna de esas cosas ha venido ocurriendo. ¿Cuál? Janina, discúlpame, ahí lo corté a Marcos, No, no pasa nada. perdón. Pero, ¿cómo está gestionando este tema el gremio municipal? Mirá, el gremio mayoritario es un gremio que a mi modo de ver, bueno, las peleas no las da con la fortaleza de plantarse para decir aquí nadie pierde frente a la inflación, ¿no? Claro. Entonces se han venido perdiendo los arreglos que se han hecho en la paritaria, en la mesa paritaria, siempre han sido por debajo de la inflación. Y hay un tema ahí que por lo menos hay
4 gremios que hoy representan a los municipales. Está el de los municipales propiamente dicho, con Alfano a la cabeza, después está UPCN, está FESIMUGO y está ATES. En la mesa de paritaria, por ahora, se vienen sentando UPCN y el gremio municipal, y al resto no les dan lugar. Incluso FESIMUGO ha hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo porque entiende que tiene la cantidad de afiliados como para poder tener una representación, y hay una puja en el municipio, que el municipio dice que no alcanza y que no lo llaman para sentarse en esa mesa. ATE también está más por debajo, así que tampoco se sienta. Y por lo que tengo entendido, en la última negociación paritaria, y eso quizás habría que chequearlo con los representantes de UPCN, en general se termina arreglando a espaldas de UPCN, y el gremio municipal es el que termina avalando estos aumentos paritarios. Eso es lo que está pasando acá en la ciudad. Hay un gremio, hay una mesa paritaria, de las 4 representaciones, generalmente una solamente está de acuerdo, con alta afinidad con el intendente, además, eso hay que decirlo. Lo podemos mirar en los pasacalles directamente y ya vamos a ver, claro, las pasacalles de Garro Alfano. Y la verdad es que los mayores perjudicados en todo esto son los trabajadores y trabajadoras municipales. Claro, en ese sentido también, Valentín Cueto te habla, perdón, no me presenté. Está el tema de la SICOP, que tampoco fue reconocida por el municipio, ¿no? De los trabajadores profesionales. No, la SICOP, claro, los trabajadores de la salud. Sí. Hemos hecho presentaciones en el Consejo para que sean reconocidas y tampoco son reconocidas. Un gremio muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que ya tiene representación en varios municipios, y acá en La Plata se sigue desconociendo. En La Plata se desconocen muchas cuestiones de derechos de trabajadores y trabajadoras. En el caso particular de SICOP, por ejemplo, tenemos hace rato la presentación de la adhesión a la Ley 10471, sí, que reconocería a los trabajadores y trabajadoras de salud, sobre todo profesionales en este caso, a homologar sus salarios y también sus derechos en cuanto a vacaciones, escalafones para ir ascendiendo a la carrera hospitalaria provincial. Porque los sueldos, y eso quizás no sé si la sabe la audiencia, pero los sueldos de la provincia comparados con los de la municipalidad son muchísimo mejores. Entonces hoy lo que tenemos es una gran migración de trabajadores y trabajadoras municipales que cuando encuentran trabajo en la provincia, por ejemplo en el sector de la salud, no lo piensan 2 veces. Bueno, mira, y nosotros los centros de atención primaria sí, se están vaciando de profesionales justamente porque no conviene trabajar ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fortalecer eso. Bueno, vos sabés que sí, nosotros trabajamos el tema de los centros de atención primaria acá en la ciudad de La Plata, y hablamos del tema con Rifurcat, que nos dijo que los centros se estaban vaciando porque había muchos inmigrantes en la Universidad de La Plata. Entonces ellos se recibían y no trabajaban acá, sino que volvían a sus países de orígenes. Así que esa bestialidad, voy a decirlo yo, por mi parte, dijo. Y por otro lado dijo que que durante los 8 años de gestión de Julio Garro no habían hecho un solo centro de atención primaria porque no eran necesarios, porque había que fortalecer los hospitales. Mirá, fíjate que, bueno, es la antípoda de por lo menos del modelo que nosotros planteamos en nuestra ciudad. En nuestra ciudad tenemos la suerte de tener hospitales muy importantes, el Hospital San Martín, el San Juan de Dios, el Gutiérrez, el Rossi, bueno, el Hospital de Romero, el Hospital Gonet. Tenemos una estructura hospitalaria muy buena, de mucha excelencia, que recoge además demanda de toda la provincia y del país muchas veces, ¿no? Ahora, tiene una función que tiene que ver sobre todo relacionada con el segundo al tercer nivel, y los centros de atención primaria deben absorber una demanda que el hospital no debería. Por ejemplo, vos tenés a tu hijo con fiebre y dolor de garganta. ¿A dónde vas? Deberías ir a un centro de atención primaria de salud para que te haga un diagnóstico, pues seguramente tenés una virosis o capaz que tenés algún tratamiento, necesitas algún tratamiento con algún antibiótico, pero eso se resuelve en un centro de atención primaria sin ningún problema. Hoy los centros de atención primaria no tienen pediatra, no tienen médico generalista, no tienen medicamentos. El año pasado, o sea que vos vas ahí y muchas veces no resolvés absolutamente nada. Entonces la gente va a los hospitales, pero eso genera una sobrepoblación en los hospitales, en una demanda que no debería absorber el hospital. Y ahí aparece el tema de que los hospitales están abarrotados. Pero la verdad, el problema aquí es que los centros de atención primaria no funcionan como funcionarían
con la base territorial que tienen, deberían resolver estas situaciones y deberían trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con promoción de salud, seguimiento de casos de vecinos, vecinas que tienen enfermedades crónicas. Digo, la cercanía con la población la tiene el Centro de Atención Primaria de Salud. Y el fortalecimiento, además, está aprobado en muchísimos países que han hecho mayor hincapié en lo que tiene que ver con la salud comunitaria, salud territorial. Que eso que ahorra muchísimo dinero en el Estado, porque vos trabajas mucho en la prevención, en la cercanía con el vecino y con la vecina, fortaleces la atención primaria, y lo que te llega ya a los hospitales, bueno, ya son casos más particulares, que necesitan una atención particular, pero hiciste un gran filtro básicamente en los centros de atención primaria. Entonces el fortalecimiento no es en los ya un montón de hospitales que nosotros tenemos, es en los centros de atención primaria. El otro día en discusiones respecto al hospital de niños, que se dieron en el Consejo Deliberante, se habló justamente de esto. Y tuve la oportunidad de hablar con en aquel momento director del Hospital de Niños, y me comentaba que en La Guardia el 80% de los casos no corresponde que lo atienda el hospital, sino los centros de atención primaria. Entonces imagínate el escenario si fortaleciéramos como se debe los centros de atención primaria. Así que un secretario, además de salud, del municipio, que tiene a cargo los centros de atención primaria, diga eso, es preocupante. Hermegentólogo. Porque encima. ni siquiera está en el imaginario mejorar el sistema, sino que parece que está bárbaro. Bueno, lejos está de estar bárbaro. Y el año pasado se subejecutaron en el programa de medicamentos el 80%, o sea, de los 40 millones que había para comprar medicamentos para abastecimiento de los centros de atención primaria, se gastaron solo cerca de 5 o 6 millones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Entonces, te iba a preguntar. Además, Sí, ni siquiera se pone presupuesto en fortalecer esos centros de atención ya existentes. Claro. Se iba a preguntar justamente, ahora que nombraste la palabra mágica, que es la subejecución, si tenían ahí un punteo de cuáles son las áreas donde se subejecutó para que justamente el municipio tenga un superávit de 5.000 millones de pesos, de dólares, ojalá. Pero... Ojalá, ¿no? Sí, mirá, en general, primero invitar a todos los que están escuchando. Yo tengo una página, no es para promocionar una página, pero sí me parece importante esta información. Es Janina Lamberti, www.janinalamberti.com. Ahí uno entra y hay un ítem que es presupuesto municipal, que lo armé yo, en donde no solamente vuelco cuál es el presupuesto, las rendiciones de cuentas, sino los informes que he hecho respecto a esa ejecución. Entonces ahí está todo, secretaría por secretaría, cuánta plata había, cuánto se gastó, las subejecuciones, etcétera. Digo, para profundizar en todo esto. Porque me parece además primordial que la gente sepa cuáles son las prioridades del intendente, y no hay mejor manera de saberlo que mirando los números, ¿no? Porque vos podés hablar muy bonito, pero si subejecutás en el plan de atención del riesgo, en realidad no te ocupás de las inundaciones. Ajá. Vos podés hablar muy bonito, pero si no subejecutás en salud, no te estás ocupando en salud. Y las cosas en donde se han priorizado, y eso se puede corroborar, digo, con números concretos, por ejemplo, es la Secretaría de Comunicación al Vecino. Ha sido la estrella de todas las secretarías. Mirá que tenemos secretarías en el municipio. Tenemos a salud, tenemos a educación, tenemos a seguridad, tenemos obras. Y la estrella de la torta parece ser, en cuanto a sobre ejecución, o sea que se gastó más de lo que se pensaba, es la Secretaría de Comunicación al Vecino. Y en el 2022, que no era un año de campaña, no me quiero imaginar cuando miremos los números del 2023 lo que va a hacer eso. Sí, Por justamente eso también ponemos en blanco sobre negro, digo, ¿cómo no van a poder dar un bono de 60.000 a los trabajadores y trabajadoras municipales? ¿Cómo no? Claro. Si en un año ni siquiera electoral la Secretaría de Comunicación al Vecino cuadruplicó su presupuesto. Así que bueno, esas son unas. Las subejecuciones, mucho hay en obras, aunque me parezca mentira, digo, la Secretaría de Obras subejecuta presupuesto. Nos pasa también en lo que tiene que ver con fondo educativo, que fondo educativo pertenece a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación, cuando uno ve en términos globales, tiene un gran aumento de presupuesto, porque la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es la que aporta a ese presupuesto. La decisión, digo, ahí del gobernador de fortalecer tanto el sistema alimentario escolar como las obras en las escuelas. Vos sabés Entonces, que sobre ese tema... aumentó, sí. Te iba a decir, sobre ese tema, sí. A mí me contó un pajarito que
que cuando vos mirás el presupuesto, hay obras que están destinadas, digamos, hay parte del presupuesto que está destinado a obras que ya se hicieron en en los mismos colegios. Bueno, no sé la verdad eso, si es tan así. Yo lo que sí te puedo decir es que hay obras que se deben del 2021, eso sí pasa. O sea, por ejemplo, vos tenés establecimientos educativos en donde se había comprometido el municipio en hacer una escuela o en remodelar una determinada escuela. Y debe aún cosas que se había comprometido del 2021. Claro. Y del 2022 ni hablar, y del 2023 todo. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos año a año viendo que el fondo educativo no se ejecuta en la totalidad, o sea, en la provincia mes a mes pone dinero, ¿no? En el municipio. Mucho dinero, no es poco, ¿no? Más 1.000 millones, ese rango. Y ese dinero, año a año, en vez de gastarse los 1.000, se gastan 400 millones. Entonces quedan 600 millones que son fondos afectados que quedan para el año que viene. Ahora con el proceso inflacionario, obviamente esos 600 millones que no gastaste en el 2022 no son lo mismo que en el 2023. Claro. Y así venimos con un retraso, digo, por impericia en la ejecución de esos fondos, que hacen que no se llegue a alcanzar las obras que se habían pactado. Claro. Ese es y la verdad que eso es muy preocupante, ¿no? O sea, habiendo hoy una decisión política de hacer más obras en los establecimientos educativos, descentralizadas, porque, ya te digo, una gran parte se descentraliza en los municipios. Nosotros tenemos un municipio en donde las licitaciones se caen, se atrasa la llegada de licitación, se atrasan los expedientes, un letargo tan grande que las obras no se terminan ejecutando. Claro. Y una falta de transparencia respecto a la ejecución de esos fondos, porque el municipio debería, por ordenanza, crear una comisión de seguimiento de ese fondo educativo. Pero Claro. ya te digo, es mucha plata la que se pone. Y esa comisión de seguimiento, desde el 2020, que no se reúne. Apa. Obviamente hicimos las presentaciones en el Consejo de la barbaridad que significaba eso, y la verdad es que se han comprometido, pero no la generan y no se genera. O sea, no podemos hacer un seguimiento que quizás, digo, esto que te contó un pajarito, quizás existe y yo no lo conozco. Lo que pasa es que es muy difícil acceder a la información, básicamente. Claro. Porque no está preparada justamente una mesa donde podamos transparentar esta situación, a dónde van los fondos, y que incluso podamos colaborar en esa mesa para que las obras de las escuelas sucedan. Así que bueno, nada, esa es la situación del municipio. Una gestión municipal que deja mucho que desear en cuanto a los recursos, con prioridades por lo menos traslocadas respecto a lo que nosotros creemos, ¿no? Es más salud, es más educación, es más obras, es también más salario para los y las trabajadoras municipales, no pérdida de adquisitivo, y además eso genera, obviamente, que en nuestra ciudad la gente tenga más dinero para poder gastar. Claro. Digo, todo mejoraría, ¿no? Con eso, pero no está ahí puesta la No cabeza. está ahí la prioridad. Te iba a decir también, porque lo hemos hablado en otras entrevistas, y yo quería preguntarte sobre todo con lo que pasó en las últimas semanas con el tema de inundaciones, ¿qué impacto tienen los desarrollos inmobiliarios que promociona Julio Garro por la ciudad justamente en estas inundaciones que están habiendo? Bueno, mira, el tema ese es clave, ya que estás tocando. Yo te diría los desarrollos inmobiliarios y en general el plan de ordenamiento territorial del intendente. En estos últimos años se han aprobado por ordenanza, generalmente muy a fin de año, con poco tiempo de discusión, y bueno, nosotros lo hemos acompañado, pero se han aprobado cambios de usos de suelo para generación de barrios en diferentes lados de la ciudad, muchos de ellos que van a terminar siendo barrios privados, porque se aprueban de zonas rurales pasar a zonas extraurbanas, y se han aprobado desarrollos inmobiliarios en lugares con alto riesgo hídrico. El caso más paradigmático fue el año pasado, que se aprobó uno en 94 y 137, en donde la zona era de alto riesgo hídrico, y se aprobó que se pueda hacer un loteo de más de 900 lotes. Nosotros pedimos por favor que se revea esa situación, porque además no tenía ningún sentido en la ubicación, ¿no? Y el por qué se elegía ahí, justamente ahí, hacer un desarrollo urbano. Y por otro lado, tenemos un
una gran inclinación hacia generar estas áreas extraurbanas y barrios privados y no generar suelo con servicios, lotes con servicios más conocidos, para generar el acceso a la tierra a los sectores que más dificultades tienen para eso. No hay un proyecto de lotes con servicio municipal o de vivienda social que se pueda acceder con, obviamente, el municipio subsidiando parte de ese acceso y generando un plan de pago con mayor accesibilidad para la población, que en otros municipios ocurre y mucho. Por ejemplo, en Ensenada ya se hicieron 1000 casas, en La Plata no se hizo ni una. Entonces, toda esta situación entre generar barrios privados en zonas inundables que responden más a pedidos ad hoc que a una planificación territorial, sumado a la falta de política territorial en cuanto a generación de suelo urbano para los sectores que más les cuesta llegar a tener su vivienda propia, ha generado que en nuestra ciudad proliferen los asentamientos en lugares con alto riesgo hídrico, por ejemplo, la vera de los arroyos. La ausencia de política territorial ha empeorado mucho esa situación. Entonces, en la inundación, no solamente tenemos barrios en lugares con alto riesgo hídrico, sino que también tenemos, por ausencia de un plan territorial y de acceso al hábitat de la población, mucha gente en alto riesgo por presentarse en lugares en donde no es posible vivir. Y todo eso genera un gran combo en las inundaciones, ¿no? Porque lo que vivimos el 17 de agosto, creo que fue, sí, 17 de agosto, fue muchísimos barrios bajo el agua, pero con las familias viviendo cerca de los arroyos, con agua hasta la cintura mínimamente, o más. Entonces, digo, me parece que cuando uno habla de riesgo hídrico, hay que hablarlo en clave territorial también y de ordenamiento territorial, que es lo que no ha tenido, por lo menos las políticas han sido al revés de lo que uno esperaría, ¿no? en cuanto a la ciudad de La Plata. Así que bueno, eso fue una de las cosas que también hablamos mucho en el Consejo Deliberante de post-inundación y que tiene que ver justamente con la ausencia de política de ordenamiento territorial que tienda a disminuir el riesgo en donde se ubican las viviendas en la ciudad de La Plata. Totalmente. Janina, por último yo te quería decir, en base a lo que vos estás diciendo, ¿no? Que no sabés por qué eligen ciertos lugares para hacer loteos. ¿Qué piola sería que busques en el registro de la propiedad la titularidad de quienes tienen esas tierras y hacer un análisis de los movimientos bancarios, que por ahí te puede poner blanco sobre negro sobre muchas situaciones relacionadas a las tierras que no están aptas, ¿no? Totalmente. Bueno, el caso este de 94-137 sabemos que es uno del único dueño y además, digo, quizás no se tiene la dimensión, pero a la hora de decidir, ¿no? En el Consejo Deliberante un cambio de uso de suelo significa decir, bueno, esto que es una zona rural va a pasar a ser una zona urbana, con las características que sea. Eso significa que vos vas a poder lotear y vas a poder vender lotes a un precio obviamente muchísimo mayor que si lo vendieras el macizo rural. Por supuesto. Eso genera al dueño de esa tierra un enriquecimiento solo por una ordenanza que se vota en el Consejo Deliberante, ¿no? Claro. Porque tu tierra se valoriza infinitamente al hacer ese cambio de uso del suelo. Eso que sucede, y que obviamente entonces ahí hay muchas veces, pienso yo, situaciones de favorecer a determinado sector, Sí. con este cambio de uso de suelo, el municipio por ley debería tener de retorno un impuesto que se cobra, que se llama plusvalía urbana, Claro. por ese enriquecimiento que se hizo por ese solo acto administrativo de aprobar un cambio de uso del suelo. Que el municipio además venía haciendo las rezonificaciones sin cobrar ese tributo a plusvalía. El año pasado lo cobró por primera vez en un emprendimiento de un barrio privado, en La Cañada, y lo más terrible de todo eso, primero que cobró muy poquito de plusvalía, se debería haber cobrado mucho más. Fue algo así como 90 millones. Además, con ese impuesto, por ley se debe llevar a mejorar los barrios populares. Esto que estábamos diciendo, digo, ¿cómo hacemos para trabajar en mejorar el sector, los sectores más humildes, para que no se inunden, para que vivan en mejores condiciones? Lejos de hacer eso, el intendente hizo una rotonda en la esquina de ese barrio privado, ¿sí? Claro. Con esa plata de plusvalía. Digo, hay
un desequilibrio tan grande en nuestra ciudad, fomentado la desigualdad por el intendente Julio Garro, que verdaderamente, digo, tenemos que poner una reflexión a la hora de también pensar en un voto. Digo, porque con nuestra ciudad ha tenido una política en los últimos 8 años de acrecentar los niveles de desigualdad e inequidad en nuestra ciudad de una forma tremenda. Ha aplicado el modelo neoliberal a la perfección en nuestra ciudad, favoreciendo pequeños grupos económicos en desmedro de mejorar la calidad de vida de la mayoría de los platenses. Janina, y eso también está en discusión. Cuando vos llevas de planta rural a planta urbana un sector, está el compromiso, no solamente decís, bueno, sí, pueden hacer lo que quieren, pueden lotear, vos le tenés que llevar los servicios, luz, gas, alumbrado, barrido, limpieza, tenés que ir a retirar la basura, ¿todo eso está contemplado cuando van a votar al recinto? Para nada. Además eso, se terminan aprobando emprendimientos alejados de justamente los servicios, por lo tanto, digo, hay incluso una incapacidad, digo, no sé si forzada, por conveniencia, de planificar la ciudad en términos de cómo hacemos para que además esos lotes que sean aprobados tengan fácil acceso a servicios básicos. Claro. Porque después la gente se va a mudar ahí y no va a tener gas durante años. Claro. Va a tener que sacar agua de pozo durante años. Cloaca, ni hablar de cloaca. Pero igual... hay ahí también un tema que tiene que ver con la planificación de la ciudad y que no se viene dando. Entonces tenemos manchones urbanos por zonificaciones ad hoc que lejos van a estar de tener un servicio. Janina, otra de las cosas que quería preguntarte es si ustedes están en contacto con lo que es Geodesia y lo que es el Ministerio de Economía en relación a esto, porque vos fíjate que hay muchos barrios privados, los cuales ya están viviendo la gente que ha comprado y siguen pagando los impuestos a la tierra a valor tierra rural, porque esas zonificaciones están aprobadas en el municipio, pero no en el Ministerio de Economía. Y eso también es un perjuicio de ingreso para la provincia, no solamente para el municipio, que después tiene que llevar muchos de los servicios, ¿no es cierto? Mira, con lo que hemos trabajado en reuniones con Ministerio de Gobierno, sobre todo con el área del DUPOUT, porque allí se tienen que convalidar las ordenanzas municipales. Digo, porque además de esta irregularidad en cuanto a la aprobación de nuevas rezonificaciones, sin hacer un informe de cómo van a llegar los servicios, de informes de impacto ambiental, etcétera, tenemos también que luego esas ordenanzas deben ser aprobadas, convalidadas por la provincia de Buenos Aires. Recién ahí hay un derecho efectivo de poder hacer la venta de esos lotes con las nuevas subdivisiones, etcétera. Eso es algo que el municipio viene incumpliendo. Desde la gestión de Garro no se ha convalidado una ordenanza por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la gente que compra ahí no puede escriturar. Ese es el tema. Tendrían que dejarlos escriturar para poder... No puede claro, no puede escriturar porque no está convalidada por la provincia. ¿Cómo se trabaja? Si se trabajara bien, digo que hay municipios que lo hacen. El intendente o la secretaria de planeamiento o el área competente del municipio se sienta con la provincia de Buenos Aires, se proponen proyectos de rezonificación, se trabaja con, obviamente, los informes del ADA, los informes de impacto ambiental desde el Ministerio de Ambiente, se trabaja en la factibilidad de esa zonificación nueva, si en el marco de las leyes provinciales eso se puede realizar, y una vez que eso está, charlado y se da un ida y vuelta con la provincia, se saca el proyecto de ordenanza, se presenta la convalidación, al mes se da la convalidación y todo el mundo feliz. Esa es una gestión... Sí. Creo que merecemos que vengas al estudio y hablemos de esto un poco más extendidamente, porque ya nos agarraron las 10 de la mañana. Pero muy interesante. Es un tema muy interesante y muy importante, así que cuando quieran, allí estaré. Gracias, Janina, por la comunicación. No, por favor, hasta luego. Estábamos en comunicación con Janina Lamberti, ella es concejala del Frente de Todos de la Ciudad de La Plata y